¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Pues encantado de seguir contigo, Nuria. Hoy Yo siempre vamos, estoy encantado de estar contigo. muy bien, además hoy vamos a hablar de la tentación, Ni más ni ni menos, más ni ni menos, de la más ni tentación menos. totalitaria. No Una había otra. tentación casi irresistible. Está con nosotros el profesor, escritor y columnista Jorge Vilches, que acaba de publicar junto a Almudena Negro La tentación totalitaria. Dice, este libro sigue la senda de ese hilo negro llamado tentación totalitaria, de cómo la presente izquierda se ha encontrado con la ocasión histórica oportuna para satisfacer el impulso de su ideología, que no es otro que establecer un sistema liberal con apariencia democrática, aprovechando la crisis provocada por la pandemia. La excepción, Jorge, ¿verdad? La excepcionalidad Bueno, de la que realmente... hablaban los rusos, los bolcheviques rusos. ¿Qué tal? Bienvenido. Nada, bien hallado. Muchísimas gracias a los dos por acogerme en vuestro programa de libros, que hay muy pocos, por cierto, ¿no? Y que es un lujo estar aquí. Lo que hemos intentado retratar en el libro es algo que yo creo que cualquiera que haya leído en profundidad el pensamiento socialista conoce, y es que tienen un pulso y una tentación totalitaria, ya sea socialista o comunista, que como decía Herbert Spencer son ramas de un mismo árbol, un árbol siempre en crecimiento. Y tanto uno como otros, lo que está en el alma de la izquierda es conformarlo, construirlo todo y controlar todo, ¿no? Hay una pulsión totalitaria, un espíritu totalitario, que lo vemos, ¿no? Y la pandemia les ofreció la oportunidad de dar una vuelta de tuerca y de acelerar ese proceso. Hemos vivido como un proceso de deterioro de las instituciones de la democracia liberal muy importante, que yo creo que nos debería asustar a todos, el desprecio que han manifestado al parlamentarismo. Por ejemplo, la declaración de estado de alarma ha sido y es un abuso que ha permitido la concentración del poder en este gobierno, que gobierna a través de decretos leyes que impiden su discusión por partes y que además expulsa a las oposiciones de presentar sus proyectos y sus ideas a la sociedad, porque es una manera de acallar también a la oposición. Y esa es la otra cosa, que es cómo han estado deslegitimando a las oposiciones, llamando a Vox ultraderecha, llamando al Partido Popular antidemocráticos y a los dos antipatriotas, ninguneando a Ciudadanos y convirtiéndose o intentando erigirse ellos en portavoces del pueblo. ¿Qué quiere un totalitario? Quiere un país en crisis y convertirse en la única salida ante el miedo de la gente y deslegitimar todo lo demás. Y sobre eso, legislar. ¿Qué es a lo que se dedican? Y ahí lo que han estado haciendo, legislar las costumbres privadas y las costumbres públicas para establecer una única moral. Si nos damos cuenta, cuando oyes hablar a los populistas, de los comunistas de Podemos, incluso al círculo sanchista, hablan siempre no solamente desde el victimismo, como si les estuvieran atacando constantemente. Incluso cuando las oposiciones les han apoyado en algo, tenían que atacar a la oposición. Sino hablan también desde la soberbia y desde la superioridad, el desprecio a los otros. Lo hacen siempre. De ahí que Podemos, por ejemplo, sea incapaz de condenar la violencia, porque viven del conflicto. Y eso es algo que ha hecho que esta democracia nuestra democracia liberal, vaya hacia una situación muy complicada y muy arriesgada. ¿Cuál es el papel del COVID? ¿Qué ha pasado con el COVID? Ha sido una oportunidad, evidentemente, ya lo has dicho, una oportunidad aprovechada por los socialpodemitas o los socialperonistas, o como queramos llamarlos, pero ha reblandecido la sociedad española, ha acabado con las resistencias, o la española o la europea, porque también encontramos cuestiones similares en otros países, ¿no? Por lo menos falta de resistencia de la sociedad, la ha noqueado. ¿Qué diagnóstico hacéis vosotros, Almudena y tú, del papel de la pandemia y del papel del COVID en esta obsesión, efectivamente, de izquierdas y del progresismo por ocupar, por instalarse en todas partes, por la tentación totalitaria? En una primera parte del libro hablábamos de la atmósfera totalitaria, es decir, de cómo la sociedad española, pero en general la occidental, ha ido acomodándose al recorte de las libertades, a lo que Juvenal llamaba el estado minotauro, de cómo hemos ido sacrificando nuestras libertades a cambio de un estado moral y paternalista que iba satisfaciendo todas nuestras necesidades. Y de tal manera que los derechos se convertían en dádivas que ofrecía el gobierno a través del Estado,
con lo cual tenemos una sociedad mansa al poder e irresponsable con su propia vida, con miedo a afrontarse a aquello que decía Eric Fromm, con miedo a la libertad, con enfrentarse a lo que es la vida cotidiana, salir a luchar y montar tu empresa, fracasar, volver a levantarte, buscar tu casa, etcétera, dar la educación que tú quieras a tus hijos, ese miedo a la libertad que nos han ido inoculando en la segunda mitad del siglo XX y aquí en concreto el poder de los socialistas y de los nacionalistas que han ido extendiendo ese estado paternalista. Claro, la pandemia lo que hizo fue inocular no solamente el miedo en la población, o sea, el miedo a su salud, sino el miedo al futuro, el miedo a ser incapaces de solventar la crisis económica y social. Y en esa circunstancia la gente se aferra al gobierno. Hay un efecto bandera, el gobierno como el gran padre que me va a solucionar pues, con un salario mínimo vital, con contener el precio de los alquileres, con quitar a los ricos para dárselo a los pobres, me va a ayudar a salir de eso. Es un efecto que está muy estudiado en las guerras y en los conflictos bélicos. De ahí que, y ellos lo sabían perfectamente, de ahí que desde el comienzo Pedro Sánchez en sus homilías televisivas utilizara ese lenguaje bélico para hacernos creer, ¿no?, que todo aquello era un conflicto que solo podía solucionar el gobierno. De ahí, por ejemplo, también los llamamientos a la unidad, que no era otra cosa que el sometimiento al dictado del gobierno y el sometimiento de la oposición al dictado del gobierno. De ahí que quisieran anular toda crítica, toda oposición, todo pero, y todo aquel que criticara al gobierno se convertía, como en las guerras, en un antipatriota y por tanto en un ser despreciable. Lo han aprovechado perfectamente. ¿Pero quién tiene la tentación totalitaria? ¿Los políticos, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, o la sociedad? Porque claro, ellos tienen más una actitud totalitaria, ¿no? Claro, en la sociedad lo que hay es en el individuo hay una sumisión hacia esa situación y una mansedumbre evidente. Cuando durante la pandemia, que también hablamos de ello en el libro, hubo manifestaciones no solamente en Madrid, sino en otros lugares reclamando libertad, porque aquello ya era excesivo, enseguida el gobierno y sus terminales mediáticas se lanzaron encima, acordaos de Los Cayetanos, acordaos de Echenique, ¿no? Como decía, son los ricos que quieren acogotar a los pobres, y salieron algunos periodistas diciendo esto es lucha de clases, porque en la Comunidad de Madrid se confinan algunos barrios y no los ricos. Cuando se empezaron a confinar, no por un criterio económico, sino por un criterio sanitario, cerraron el pico, pero ya habían lanzado ese mensaje. Es el gobierno el que tiene esa tentación totalitaria, pero somos nosotros, como individuos y como nación, como sociedad, los que admitimos esa bota de la que hablaba Orwell en 1984, ¿no? El futuro es una bota plantada en nuestra cara. ¿Cómo hemos llegado a aceptar con cierta facilidad la cantidad de mentiras, ¿no?, que nos han contado? Porque bueno, la palabra totalitario está bien, pero está sobre todo la ingente y abrumadora cantidad de mentiras y de falsedades, de fake news que vosotros analizáis en el libro, que está muy bien, pero que es muy llamativo, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, las ministras o los ministros, porque fueron de los dos géneros a la manifestación del 8M, ¿no? Sabiendo, como sabían, ¿no?, lo peligroso que era el virus. Entonces, es gente tan fanática la que nos gobierna, que está dispuesta a arriesgar su salud para llevar adelante una posición política, y nosotros nos lo creemos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Porque es la sociedad del espectáculo llevada a un límite en el que yo nunca creí llegar a ver. Sí. Fíjate, los estudios sociológicos sobre el electorado lo que nos indican es que hay una diferencia evidente entre el electorado de la izquierda y el electorado de la derecha, lo que premian y lo que castigan. El electorado de la derecha le gusta la coherencia y la firmeza, es decir, que el político o el partido que afirme unos principios luego los lleve a la práctica. Se ha visto en el surgimiento de la nueva política en Ciudadanos y Vox. Ciudadanos creció precisamente por que el Partido Popular, lo sabemos desde décadas anteriores, bueno, pues tuvo una etapa de corrupción y sobre eso creció Ciudadanos, hablando de la virtud y de la regeneración, de una nueva derecha, de un nuevo centro derecha que venía a limpiar el antiguo.
Vox se levantó precisamente porque el Partido Popular, no solamente con el pacto de Majestic, sino con la política que llevaron a cabo Rajoy y Soraya con los nacionalistas, fue bastante deficiente. Y eso hay que reconocerlo. Y sobre esa carencia del sentimiento nacional creció Vox y también Ciudadanos. De ahí el éxito en 2017 de Ciudadanos. Pero, ¿qué castiga el electorado de la izquierda? Muy poco. Y el nacionalista tampoco castiga. Lo hemos visto en la última encuesta en Andalucía, cómo el Partido Socialista sigue siendo el primero en las encuestas. Y lo hemos visto en los últimos comicios catalanes, cómo a pesar de que la familia Pujol es la familia que ha robado más posiblemente en Europa durante muchísimos años, oye, sus herederos políticos siguen recibiendo el apoyo en las urnas. Viene a ser lo que se llama posverdad, es decir, el cómo ese electorado asume que lo que está diciendo su político, pongamos Pedro Sánchez, es mentira, o es una falsedad, o hay una contradicción con lo que dijo, nunca haré un gobierno con Podemos porque es una pesadilla, ¿no? Por ejemplo, nunca pactaré con los independentistas, y ahí lo tenemos. Y no les importa. ¿Por qué? Que es la clave de la posverdad que está explicada en el libro. Porque a ese votante izquierdista, que tiene asumida la tensión y la crispación, lo que le interesa es tener un argumento contra el enemigo, contra el adversario. Y no le importa que sea una mentira. Lo que le importa es tener ese armamento que lanzarle a la cara al otro. Eso el Partido Popular no lo hace, no sabe hacerlo, ¿no? Sin embargo, la izquierda sí que lo hace muy bien. O sea que hay una especie de pulsión guerra civilista en el progresismo español, estás diciendo, sí, insinuando. Sí. La tribuna del Congreso, Pablo Iglesias, muchas veces. Claro, sí, pero lo vemos también Sí, en su política, la obsesión por sacar a Franco, que a mí particularmente, no sé a vosotros, me importaba muy poco que lo sacaran de Valle de los Caídos, ¿no? Que me da exactamente igual, lo hacen porque la izquierda hace siempre, en su llamamiento victimista, que es lo que os decía antes, hace un llamamiento a esa memoria falsa de la Segunda República, de la Guerra Civil y del franquismo. Y necesitan animar ese rencor y ese odio para la movilización. De ahí que hagan siempre esas referencias a guerras civilistas, sobre lo que pudo ser la Segunda República en sus ensoñaciones, eso sí que es una ensoñación y lo que dijo el Tribunal Supremo, para movilizar a su voto y demonizar a la derecha. Divide y vencerás. Divide y vencerás, o miente y vencerás. El problema ya no es solamente que seamos inmunes a la mentira, sino también a la verdad. Porque claro, se ha demostrado que el gobierno recibió avisos, bastantes, antes del 8 de marzo, de que había una situación de peligro. Se ha demostrado en muchísimos puntos la gravedad del coronavirus, que el gobierno lo sabía, se ha demostrado que no fue capaz de proveer de material a los sanitarios, un montón de cosas que sabemos que son verdad, pero no nos importan. No nos importa, y ahí tenemos el éxito de Salvador Illa en Cataluña, que dices, ¿cómo es posible? Bueno, que nos dio igual que nos Imaginaos hiciera un esto, test para un debate. Claro, imaginaos esto, no sé, en Italia o en Alemania, ¿no? Un ministro de Sanidad negligente que ha fracasado en la contención de la pandemia y que luego supera en votos a su antecesor, que en este caso es Miquel Iceta, y se pasea por Cataluña, Bueno, francamente, como si fuera un salvador. Yo entiendo lo que dices, pero soy un poco más pesimista con respecto a las opiniones nacionales europeas. Me parece que ya estamos más o menos en el mismo caso. Sí, pero bueno, puede ser. pero sí, no, Puede sí, ser, sí, ¿no? sí. No sé, a mí me choca, Sí, pero... es muy chocante, por supuesto, y sería igual de chocante. Vamos, lo que pasa es que me parece que ya están allí igual, ¿eh? Sí, la puede posverdad, ser. lo que decís de la posverdad y todo eso ya está muy aceptado. Claro. Y lo que es increíble además es con 100.000 fallecidos por medio. Es decir, La gente mantener sabe que es verdad, la pero le da actitud igual. guerra civilista, Sí, sí. mantener una actitud de mentira perpetua y con tanto sufrimiento, ¿no? Y tantos muertos delante, ¿no? Sí. Aquí expuestos, ¿no? Y lo que voy a decir es muy obvio, pero si hubiera gobernado el Partido Popular, si hubiera estado en el gobierno del Partido Popular, ¿qué hubiera sido de España? Si hubiera hecho exactamente lo mismo que ha hecho Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Lo vimos el 13M. Si hubiera gestionado igual la crisis sanitaria. Acordaos del día antes de las elecciones. Yo doy gracias de que estén ellos en el gobierno, porque Sí. hubiera sido gravísimo. O sea, Claro, no sé. hubiera incendiado las calles, quiero Claro. decir. Sí, sí, claro. Sí, sin duda. Bueno, ya habría habido elecciones, supongo, ¿no? No hubiera sido nada lo que ha dicho Jorge. Habrían incendiado las calles, incendiaron las calles por un pobre perro que se murió, Sí. no hicieron 8 manifestaciones por el perro, bueno,
Sí, sí. o por meter en la cárcel al rapero Hasél. Es decir, las han incendiado, pues imagínate, por 100.000 muertos. La verdad que hablas de cosas antiguas y viejas, Jorge. No sé si te imaginabas que volverías a hablar de esto. Es decir, son cosas que han pasado hace ya más de un siglo. Son tics y comportamientos de gobernantes hacia la población muy antiguas, muy viejunas. Bueno, todo lo mismo que cuentas pasó en Venezuela, ¿no? En los años 80. O sea, no aprendemos. No aprendemos. Como sabéis, la Constitución venezolana es de 1961 y, claro, ellos decían, porque yo tengo amigos venezolanos que cuando vinieron a España, claro, a mí me contaban, me decían, cuidado con Podemos, porque nosotros en Venezuela pensábamos que no nos iba a ocurrir lo de Cuba, nos reíamos, no, es imposible que ocurra aquí lo de Cuba, porque esto es una democracia ya consolidada, por favor, la gente tiene metido en la cabeza lo que son el ejercicio de los derechos, las libertades, los contrapesos institucionales, aquí en Venezuela no puede pasar. Y me decían, y nos pasó. Y vosotros, me decían a mí como español, vosotros estáis haciendo lo mismo que nosotros. Pensáis que por estar en la Unión Europea, pues por tener una democracia desde el año 78, no os puede pasar. Y esas cosas pasan. A la Alemania de Hitler le pasó también. Las leyes habilitantes venezolanas que beben también de Hitler, ¿no? Y que nosotros tenemos ahora nuestros decretos ley. Claro, esas cosas ocurren. Nosotros en el libro hablamos también del democratismo, en el sentido de que la gente considera que también es una labor de la izquierda, que la democracia significa dos cosas, que es la decisión de la mayoría y el reparto de la riqueza, a lo que llaman justicia social. Y que si esas dos cosas no ocurren, no hay democracia. Cuando nosotros tenemos, me refiero a Almudena y yo, pensamos más en lo que es el liberalismo anglosajón, en el caso de que el régimen está pensado o debe estar pensado para salvaguardar los derechos y la libertad del individuo. Y a partir de ese principio es como se orquesta todo un régimen. Ellos lo consideran o lo ven de una forma diferente. Ellos piensan que un régimen de una comunidad política tiene que estar para crear un hombre nuevo y una sociedad nueva. De ahí la ingeniería social. Todo lo que hace la izquierda en el poder es para cambiar al hombre y para cambiar la sociedad y llegar a lo que ellos piensan que es una comunidad perfecta. En ese camino no solamente se sacrifica la libertad, sino que se van eliminando las características naturales del hombre. De ahí que el comunismo haya fracasado siempre, porque va contra la naturaleza humana. Hay una tendencia a hablar de Sánchez, que probablemente sea cierto, ¿no? Como un personaje muy ambicioso, que sin duda lo es, y además los políticos tienen que ser ambiciosos, pues si no, no tiene gracia la cosa. Claro. Entonces, pero únicamente como un personaje ambicioso. Pero en vuestro libro aparece otro paisaje, ¿no? Y es una gran estrategia de ocupación de la democracia, estrategia que va directa, que coge la ocupación de los jueces, el Parlamento, los medios, instituciones como la Corona, e incluso podríamos encajar en esta gran estrategia el desmantelamiento de la nación española, el desmantelamiento ya final y definitivo, ¿no? de la nación, con la aceptación de la situación, de la presencia inevitable ya del nacionalismo vasco y del catalán, ¿no? Indiscutible, ¿no? Inevitable será seguramente, pero ya indiscutible, hegemónico. ¿Tú crees que es así por donde van las cosas, de verdad? ¿Hay un plan, hay una gran estrategia de ocupación de todo esto? ¿Y cuáles serían las líneas por las que más directamente se ha comprometido, este gobierno? Nosotros partimos de una diferencia entre la izquierda y la derecha, histórica además en su pensamiento. Y es que la derecha, incluyendo el liberalismo, ha siempre pensado, reflexionado sobre la gestión de lo público y de lo privado, en cómo debe funcionar la sociedad. La izquierda, sin embargo, lo que tiene es una teoría del poder, es decir, cómo alcanzar el poder y desde el poder, que es el Estado, lo ha sido y lo sigue siendo, transformar la sociedad. Ahora, en lugar de revolucionar o de revolución, hablan de transformación y de transformar. De ahí la diferencia. La derecha en el gobierno no coloniza el Estado. No coloniza el Estado porque cree que tiene que gestionarlo y separa lo que es el gobierno, que es una decisión democrática y pública temporal, de lo que es el Estado, que es una administración permanente y que en teoría debería ser neutral.
y mal que bien pues pasan los gobiernos y son censurados o avalados luego por las urnas. Sin embargo, la izquierda funciona de otra manera. Los nacionalistas lo hacen también. ¿Cómo funciona? Cuando llegan al poder, lo que hacen es colonizar el Estado, porque tienen que poner el Estado al servicio de su ideología. ¿Qué les permite eso? La vuelta al poder con facilidad y que la política sea mucho más eficaz cuando la llevan a cabo, porque a la persona le queda en la cabeza que hay una línea continua entre el Estado, el gobierno y el partido, que es el alma del totalitario. En la derecha no existe esa línea continua entre partido, gobierno y Estado. En la izquierda sí, sí existe. Cualquiera que vea esto, que descienda a nivel local, verá la diferencia que hay entre un municipio socialista y un municipio de otro color. En los municipios socialistas, que eso, bueno, pues lo tenemos estudiado de la Comunidad de Madrid, el alcalde socialista o los alcaldes socialistas funcionan en ese sentido. La biblioteca Pablo Iglesias, por ejemplo. Que la gente piense que es el PSOE el que naturalmente tiene que gobernar ese municipio porque es únicamente el que le puede proporcionar sus estándares de vida. Los gobiernos del Partido Popular locales, o los de Vox, o los de Ciudadanos, o los de coalición o independientes, bueno, independientes quizás no, funcionan de otra manera. Y a nivel nacional es así. Ellos tienen una teoría del poder, la izquierda tiene una teoría del poder, y la derecha lo que tiene es una teoría de gestión. ¿Quién gana siempre en estas circunstancias? Yo particularmente creo que la teoría del poder, porque es mucho más sólida. Pablo Iglesias lo que tenía en la cabeza, o Pedro Sánchez, es cómo llegar al poder. Y sobre eso han basado su carrera política, han sido capaces de pisotear cualquier cosa. En las últimas elecciones, las últimas he figurado, espero que no sean las últimas, que del 10 de noviembre del 19, acordaos que el día antes, Sánchez dijo: en ningún caso voy a formar gobierno con Pablo Iglesias. ¿A quién se le ocurre? Está ahí el vídeo, ¿A quién se le ocurre que yo voy a abrazarme a los populistas? Bueno, pues justamente mandan al rey, a Felipe VI, a Cuba, romper el protocolo, insultar a la corona, insultar a la monarquía, que es uno de los pilares, al igual que la nación, hay que destruirla. Hay que destruir la monarquía y hay que destruir la nación. Bueno, pues al día siguiente, el pacto del abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Sí, muchos dicen que no le perdonan haber salido el rey el 3 de octubre de 2017 a dar ese discurso, ¿no? Claro, pero aunque no hubiera salido, es una institución a destruir, porque es una de las instituciones que vertebran el país. De ahí la obsesión que tienen también por el relato de la transición. La transición, ellos, y el blanqueo de Bildu, quieren propagar un discurso distinto, ¿no? La transición como un apaño franquista y antidemocrático que nos ha mantenido engañados durante mucho tiempo, y hay que introducirse en un proceso constituyente, lenguaje podemita, para hacer una verdadera democracia en España. De ahí que Pablo Iglesias, en la aprobación de los presupuestos generales del Estado, le dijera a la bancada de las oposiciones de la derecha, dijo aquello de: señores, se acaba de formar un nuevo bloque, una nueva mayoría sólida para crear un nuevo orden que les va a mantener a ustedes alejados del poder durante mucho tiempo. Lo que tiene la izquierda es que dice lo que va a hacer, y ese es su propósito. Hablas de la izquierda como Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pero vemos que Podemos cada vez va más de capa caída en los resultados electorales. ¿Al final eso se acabará fusionando? No, yo creo que no. El gran acierto de Pedro Sánchez, una vez que le echaron en octubre del 16 por poner una cortina detrás de una urna y les pillaron metiendo votos y se acabaron echando porque querían pactar con... Es que claro, haces la historia del PSOE y dices... ¡ah! En fin, bueno, porque iba a pactar con Podemos entonces y con los nacionalistas, y el PSOE serio, si es que queda todavía en activo, aquello no lo toleró y le echaron. Él lo que hizo fue un giro hacia la podemización. Él se convirtió casi en un agente podemita que iba visitando las casas del pueblo y las sedes del Partido Socialista para hacerse con las bases. Unas bases que siempre en toda la historia de la izquierda han sido mucho más radicales que la dirección. De ahí que necesitara esa podemización y volver al poder. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues
¿Qué va a pasar con Podemos? No lo sé, pero sí que tiene pinta de ir hacia abajo por muchos factores, por las contradicciones internas, por el cesarismo de Pablo Iglesias que irrita a los dirigentes locales, como es en el caso de Teresa Rodríguez y los andaluces, que han acabado desgajándose, ¿no? Y acabará disminuido, pues como en los mejores tiempos de Julián Guita, y ese espacio lo volverá a ocupar el Partido Socialista. Yo lo digo porque muchas veces se pone el foco en Pablo Iglesias, pero quien se reunió con Delcy en Barajas fue Ábalos. Sí. Claro, a lo mejor tenemos que hablar de un Pedro Iglesias. Claro, pero es que ahí entramos en un terreno bastante complicado y es el vínculo de, no solamente de Podemos con Venezuela, sino también del Partido Socialista. ¿Cuando has hablado en la entrevista de la derecha y metes a Vox o no? Sí, claro, evidentemente. ¿De dónde sale Vox si no es de los rescoldos del Partido Popular? Yo creo que tiene una idea más clara de cómo quiere que sea la sociedad que el Partido Popular. Es más intervencionista, entre comillas, que puede serlo el Partido Popular. Tiene más clara su moral. El éxito de Vox es el tener un mensaje muy claro y darlo con una política de comunicación muy sencilla. ¿No? Ellos han adoptado un papel de confrontación con la izquierda que les está funcionando, han sabido tomarle el pulso a la sociedad española porque es evidente que existe un conflicto entre las 2 o 3 Españas en las que estamos, y entonces han conseguido, con un mensaje, un programa súper corto, que lo decía Ignacio Garriga en las elecciones en Cataluña, un programa corto, de verdad, un programa corto, con mensajes cortitos, sencillos, accesibles, dando la cara por la España silenciada que se ha visto en Cataluña. ¿Quiénes salían a la calle? La gente de Vox, con manifestaciones, con mítines. El elector catalán, harto del nacionalismo, podía sentirse identificado con aquel que salía a la calle a decir: yo te voy a defender, yo te voy a defender. Y en ese caso lo han sabido hacer muy bien. O sea, hay que reconocer que Vox lo ha hecho en ese sentido muy bien y ahí están. ¿Qué pasa con el Partido Popular? Pues el Partido Popular está en una fase de regeneración, de cambio, en la que Pablo Casado tiene que solventar algunos de los problemas internos de un partido añejo y hoy con algunos problemas de cohesión, que lo sabemos. Hace falta que Pablo Casado, que lo reclamaba el otro día, tenga el tiempo suficiente para construir su alternativa. Es cierto que ni tutelas ni tutías, pero tampoco ni palmaditas ni pulladas, ¿eh? Es decir, tienen que dejarle tranquilo. Yo creo que es una persona que conocemos bastante válida, sólida, fiable, honesta, muy del perfil del Partido Popular de toda la vida, que puede construir una alternativa buena para la gente de la derecha, pero necesita tiempo. También otra de las cosas que tiene la derecha es un arsenal ideológico que aparece muy bien en las páginas de vuestro libro, pero a veces parece que solo se utiliza para criticar a la izquierda y no para nutrir un ideario, una propuesta propia, ¿no? Ya sea liberal, conservadora, identidad nacional, de estas cosas, y no, la derecha no tiene muchas dificultades en articular una propuesta de ese tipo ante el electorado y ante la sociedad. ¿No te parece? Porque sí. Evidentemente la crítica a la izquierda es muy legítima y absolutamente imprescindible, ¿no? Desde Godel hasta donde llegamos, ¿no? Pero bueno, y lo positivo. Yo creo que la derecha española en general, incluso la europea, tiene muchos complejos. Lo dice Roger Scruton en su libro Conservadurismo, que es un libro muy claro, y él comienza diciendo que en el mundo anglosajón el adjetivo sustantivo conservador no lleva acompañado ningún problema, porque ser conservador pues no es defender el tradicionalismo, sino defender las tradiciones, que es una cosa muy distinta, y aceptar las reformas porque consideras que tienes que ir reformando la sociedad pues para conservar lo importante, ¿no? y mantener esa felicidad, aquello que decía Bentham de la felicidad. En Europa existe mucho complejo con la palabra conservador y demasiada permisividad con la palabra progresista. Parece que la política en Europa tiene que ser progresista, sin saber exactamente qué es, aunque lo podemos identificar, porque progresista es todo lo que sea de izquierdas. Todo lo que avance en el cumplimiento de la ideología izquierdista es progresista. De ahí las enormes dificultades que tiene hoy la derecha europea para conformar un proyecto sólido.
por esas enormes dificultades que proceden del lenguaje y del pensamiento. Y no hay ningún problema en defender, por ejemplo, la familia. ¿Por qué existen esos complejos? O en declararse conservador. Soy conservador. ¿Cuál es el problema? ¿No? O ser críticos con determinados feminismos, o defender la tauromaquia. ¿Por qué eso es retrógrado? ¿Por qué eso es reaccionario? Es reaccionario y es retrógrado porque la hegemonía cultural que ha conseguido la izquierda, la nueva izquierda desde la década de 1960, tal y como está reflejado en el libro, ha conseguido que nosotros tengamos el marco cognitivo que la izquierda quiere e interpretemos nuestra vida y el mundo tal y como ellos quieren. Pero ¿cómo no van a ganar? Si colonizan el Estado y colonizan nuestras mentes, ¿cómo no van a ganar en las urnas? De ahí la importancia de la batalla de las ideas, pero no de responder a lo que dice la izquierda con sus palabras o en su campo de juego, sino proponer cosas distintas, tomar la iniciativa. ¿Tú crees que es completamente casualidad que uno de los que en las sociedades, ¿no?, que más éxito están teniendo en la vacunación, estas mismas sociedades sean sociedades que no han perdido del todo la idea de la identidad nacional, como Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel? Sí, no, es que me sorprende, me llama mucho la atención. Es decir, que en las democracias occidentales que han pasado por una crisis tan tremenda, ¿no?, en el último año, que ya llevábamos muchos años de crisis, resulta que los países y las sociedades que más capacidad tienen de reaccionar, de trabajar, de investigar y sobre todo de vacunar a la gente, es decir, algo tan simple como proteger a la población de la muerte, ¿no? Porque es eso, ¿no? Se trata de eso, ¿no? Y las sociedades occidentales en las que la idea nacional se está perdiendo, diluyendo ahí, no reaccionan, y en cambio estas en las que la vitalidad de la nación sigue siendo importante, reaccionan, y reaccionan muy bien. ¿Tú crees que hay alguna relación o no sé? ¿Qué piensas de esto? Sí, yo creo que la respuesta a una crisis nacional tiene que ser nacional, de ahí que se echara de menos por parte de este gobierno, aunque no sé, visto lo negligentes que son, casi ha sido mejor, una respuesta nacional y coordinada a todo, no solamente a hacer frente a la pandemia, como decías antes, sino a la vacunación. Es decir, cuando existe un problema nacional, no nos podemos aferrar al particularismo, a la salvación de campanarios, sino que tiene que haber una respuesta nacional, que quizás de ahí el éxito de sociedades que sí tengan ese sentimiento comunitario, de otras que tienen un sentimiento muy particular y muy local, que es lo que en muchos casos nos ocurre aquí. Uno de los problemas que tenemos, como bien sabemos, es la existencia de nacionalismos que crecen sobre el victimismo, hacia un nacionalismo español que realmente no está articulado, existe pero no está articulado, y sobre la conflictividad. Ya Tarradellas decía en el año 80 que Pujol se iba a envolver en la señal, en la bandera catalana, en la bandera independentista catalana, para hacer política. Y ese es uno de los grandes problemas de este país. No hace falta envolverse en ninguna bandera para hacer política. En Israel no creo que haya pasado, salvo en la bandera nacional, y en otros países igual, porque es un problema común. Aquí es particularismo mediocre, francamente. En fin, una charla muy interesante, ¿verdad, sí, José María? Creo que vale la pena resaltar que entre los libros que han salido sobre la crisis, este es un libro que quedará. Sí. Almudena y Jorge han escrito un libro importante. Desde luego. Importante de fondo, de calado, de análisis de la crisis y de análisis de lo que ha significado políticamente, ¿no? Análisis y diagnóstico. Y casi como de bola de cristal de lo que puede venir. Sí, es verdad. Sí. Pues recordamos el título del libro, Jorge, La tentación totalitaria, Almudena Negro, Jorge Vilches, publicado por Almuzara. Pues muchísimas gracias, un placer volver a verte. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Gracias a todos por estar ahí.